Bueno, mi nombre es Juan José Castaño, soy parte del grupo de desarrollo sostenible de la Universidad AFIT de Medellín y hoy me encuentro con mi padre para hablar de un tema muy importante y creo que nos compete a todos como ciudadanos poder entenderlo, y es el tema del desarrollo sostenible. Mi nombre es Edwin Castaño y soy el papá de Juan José y quiero aportar un poco al tema de los derechos humanos. Bueno, para introducirnos al tema hay que decir de que nosotros constantemente por todos los medios de comunicación, ya sean series, sean las noticias, sean como los videos de YouTube o los videos que nos llegan constantemente a nuestros mensajes en las redes sociales, siempre nos habla un poquito sobre lo que son los derechos humanos, pero yo creo que a día de hoy la gran mayoría de la población como que solamente tiene como un aspecto superficial, más no tienen como los conocimientos sumamente profundos de lo que conlleva la palabra derechos humanos. Realmente el término derechos humanos se originó hace más de miles de años, pero no fue sino al final de la Segunda Guerra Mundial cuando las Naciones Unidas decidieron declarar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en total son 30, pero hoy hemos decidido solamente hablar de dos en particular, que son el artículo 3, donde explica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 19, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, y este derecho incluye al de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Realmente los motivos por los cuales escogimos estos dos artículos fue por el tema de concretamente en Colombia el problema con los líderes sociales, de los asesinatos a personas que por el simple hecho de levantar su voz y de por estar en una situación y de poder demandar de que las cosas no se están yendo de la mejor manera, son callados y son asesinados. Y esto también va muy de la mano con el objetivo del desarrollo sostenible, que explica la importancia de la participación ciudadana que debe existir en cualquier sociedad y en cualquier estado. Entonces, como mi primera pregunta es, ¿cómo ves tú los derechos humanos hoy en día en el mundo y concretamente en Colombia, y si crees que la situación puede cambiar a mejor? Bueno, la carta política establecida en la Constitución, pero también en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1945 y 1948 declararon la universalidad de los derechos humanos. Estos derechos son inherentes a cualquier ser humano que tenga que independiente pues de su raza, de su sexo, de su ideología política o de cualquier otro tipo de tendencia, y por eso fue que las Naciones Unidas declararon los derechos humanos universales. ¿Cómo veo yo los derechos humanos en la actualidad? Pues en el mundo vemos guerras que hoy se libran en muchas partes donde ni siquiera se respeta los derechos de opinión del pueblo en sí, los derechos de la libre expresión, los derechos humanos en cuanto a temas ambientales, en cuanto a el desarrollo de las razas que están desapareciendo hoy por cuenta de la voracidad de las multinacionales que sacan de sus territorios. Entonces lo veo pues a nivel mundial un derecho que los derechos se están perdiendo, y en Colombia pues el más significativo es que los líderes sociales, los líderes que hoy están también en el proceso de desmovilización que surgieron en el acuerdo de paz, pues están muchos siendo asesinados, primero porque están defendiendo sus territorios, segundo porque son personas que de una u otra forma estuvieron en la guerra, y los actores pues armados hoy también libran una batalla contra esas personas y contra esas comunidades que las están nuevamente desplazando. Y pues nosotros los derechos humanos también en temas ambientales pues se están perdiendo, toda vez de que las multinacionales están llegando a nuestro país a desplazar comunidades de sus territorios que han sido ancestrales por muchas décadas.
Pero lo importante, el mensaje aquí es decir de que los derechos humanos no son lujos ni privilegios, sino son derechos de todos y todos tenemos que respetar y asegurar de que todos los 30 derechos de la Declaración de las Naciones Unidas se cumplan a nivel mundial. Y eso también pues nos conlleva a nuestra responsabilidad con el planeta y con el sistema ecológico. Las Naciones Unidas ha dicho múltiples veces el tema de el problema catastrófico del cambio climático y cómo nuestros comportamientos están afectando al planeta y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, para finalizar con la última pregunta es, si tú pudieras prescindir de alguno de los dos que escogimos, el de los dos artículos anteriores, de el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, y el de la libre expresión, ¿de cuál prescindirías? O sea, yo sé que es una pregunta difícil porque pues ambas son indispensables, pero para ti, ¿cuál de las dos es como más, para ti es más pertinente de que se cumpla hoy en día? Primero que todo, uno no debe de renunciar al derecho ni a la vida, ni siquiera cuando está en la etapa de gestación. El derecho a la libertad pues que tenemos todas las personas de movilizarnos libremente, de expresarnos libremente, y que la seguridad de las personas. Tenemos pues el derecho por parte del Estado de ser protegidos. Y en el tema de la libertad de opinión y expresión, pues también yo considero que estos son derechos que fueron desde hace mucho rato, desde 1945, en el año 45, donde se promulgaron la Carta de los Derechos Humanos, y que estos son inherentes a cualquier ser humano, o sea, que nacemos desde el momento en que estamos en la etapa de gestación, desde que nacemos hasta que morimos, son inherentes, o sea que para mí no podíamos prescindir de ninguno de los dos, porque son, prescindiendo de alguno de los dos, pues imagínense estar en una etapa de no poder ni siquiera ni hablar ni expresarnos libremente, o también de no tener derecho a la vida. Entonces, a mi consideración, pues no prescindiría de ninguno, antes los fortalecería ambos, porque ahí está la democracia de los países y de las naciones. Sí, totalmente. Todos los 30 derechos son imprescindibles y todos son importantes a su manera. Pero en fin, pues para no dar como más vueltas al asunto, pues ya pues finalmente sobra decir de que todos nosotros no nos podemos quedar callados cuando un derecho es vulnerado, y de que por el simplemente hecho de nacer y de existir en esta tierra, nosotros tenemos que ser respetados y hacer que los demás también sean respetados y tengan como que todos tengan las mismas igualdades de condiciones. O sea, no de que porque uno nació en una determinada situación tenga más oportunidades de ganar en la vida que otras personas que no han sido como muy privilegiadas y les toca ir por caminos que no son los correctos, o por el simplemente hecho de estar en su condición ya les toca como más difícil, o es mucho más difícil conseguir las mismas oportunidades de los que ya las tienen. Entonces esa es como mi conclusión acerca de todo lo que conlleva los derechos humanos. Entonces, para ti, para concluir. Para concluir, pues efectivamente el Estado debe proteger los derechos de cualquier ser humano, y pues ahí está la Constitución política que los considera, porque son extraídos de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser el garante, quien vela y quien protege los derechos de las personas, del ambiente también, porque estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces el medio ambiente también tenemos un derecho a un libre, a respirar aire totalmente sin contaminaciones, y el Estado tiene que promulgar en esta protección, así como también la vida, la libertad, la expresión, a no ser maltratado, a no ser desplazado, al derecho a la salud, el derecho que tienen los niños, los ancianos, las personas de las razas étnicas, los afros, y creo que esa carta pues debe hacerse valer y se debe respetar por cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Pues esta fue la corta charla de hoy acerca de los derechos humanos, y pues espero de que les haya gustado y nos den como sus inquietudes o lo que ustedes piensan acerca de esta temática que cada vez es como más promulgada pero a la vez más discutida. Entonces pues nos gustaría saber qué opinan acerca de esto. Muchas gracias.